Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista en Vértice. Yo soy Natalie Vergara, en redes sociales me encuentras como Nata Cassette y nos acompaña el día de hoy una persona que en este momento la hemos visto en todos lados haciendo una lucha que es necesaria, porque en estos días en los que nosotros vivimos violencia en muchos aspectos, en muchos ámbitos y que no distingue género, la violencia vicaria se hace presente y en este momento por fin estamos conociendo sobre ella. Por fin se está alzando la voz sobre este tipo de violencia, que el día de hoy la sufre nuestra invitada, pero sabemos que en este mismo instante hay muchas otras mujeres en el país y a nivel mundial que la están atravesando. Nos acompaña Gabriela Goldbaum. Bienvenida a esta entrevista de Vértice. Gracias, Natalie, mucho gusto. Gracias por recibirme aquí y darme este espacio. La verdad que hemos estado en estos últimos días, en esta semana sobre todo, en redes sociales, hemos visto muchísimo la historia que estás contando y que has compartido con todos nosotros sobre lo que estás viviendo con tu hija. La verdad que es muy lamentable. Yo de paso te abrazo y yo sé que estás atravesando un momento muy difícil, que no debe ser sencillo, pero mucho estamos hablando y mucho escuchamos de que tú el día de hoy no puedes estar con tu hija. Cuéntanos. ¿Cuál es la razón por la cual no está ella contigo en este momento? Yo creo que es importante que para poder hablar de ese tema lo entendamos desde su principio. Ok, bueno, como el padre de ella y yo estamos separados, em, existe, digamos, en la legislación ecuatoriana una regulación de visitas para estos casos. Yo tengo la tenencia y el padre tiene un régimen de visitas, que es un derecho de la niña, para relacionarse con su padre y su familia paterna. Ahorita ella no está conmigo porque está cumpliendo el régimen de vacaciones dentro del régimen de visitas. Entonces, em, lo normal, digamos, y lo humano sería que pueda haber una comunicación abierta con su madre mientras va a estar 44 días sin verme. Eso es, ella es una niña de 5 años y, y ella vive conmigo. Entonces, digamos, su lazo afectivo principal soy yo. Entonces, ¿cuál ha sido mi queja y cuál ha sido mi denuncia pública ahora último? Es que parte de ser una víctima de violencia vicaria y parte, digamos, del patrón de la violencia vicaria es que los niños, al ser instrumentalizados para como fin último herir a la madre, terminan siendo vulnerados. Entonces es un claro ejemplo de lo que vengo viviendo hace 6 años y de lo que estoy viviendo hoy en día. Entonces yo trato de comunicarme con mi hija y me ponen trabas. Obviamente cuando hay una mamá y un papá se tienen que comunicar para que la niña pueda estar bien, ¿no? Pero en este caso el padre pues está ocupado, según lo que me informan por obvias razones, está haciendo campaña política porque es candidato a la presidencia y es presidente también. Entonces, lo lógico sería que exista un teléfono en el cual yo me pueda comunicar con mi hija, si es que mi hija está al cuidado de una niñera, por ejemplo, que la niñera tenga ese teléfono y yo pueda hacer una videollamada diaria con mi hija antes de que se vaya a dormir para poder darle estabilidad a ella. No es por cualquier otra cosa, es para poder continuar con el lazo afectivo. Es un derecho de ella y es no solamente un derecho, sino es lo humano, ¿no? ¿Cómo ha Y sido la también para relación mí. antes? Sabemos que el día de hoy tienes este problema, pero cuando, por ejemplo, recogieron a la niña, ¿en qué situación se dio? Porque hoy día conocemos parte de la historia, pero sabemos que hay mucho más que no se ha contado. Bueno, sí, esta historia está plagada por muchas controversias y mucho conflicto. Llevo ya desde prácticamente antes de que ella nazca eh, viviendo conflictos con su padre y obviamente han habido momentos mejores y han habido momentos peores, pero te puedo decir que quizás el último año, desde que él es presidente, se ha intensificado el conflicto y han sucedido un sinnúmero de otras cosas. Em, ¿Qué podríamos nombrar como lo más relevante? digamos, lo más relevante en cuanto a mi hija fue el año pasado, cuando se dio por primera vez esta sentencia sobre el régimen de visitas de vacaciones.
que antes de eso las visitas se llevaban de otra manera y de pronto en febrero tuvimos una audiencia, febrero de 2024, ya mi ex esposo ya era presidente, tuvimos una audiencia de segunda instancia de régimen de visitas y se resolvió una cosa durante la audiencia oralmente y cuando me notificaron por escrito, la sentencia era distinta. Entonces, al suceder esto, para mí fue altamente alarmante y lo que dictaron ahí, no puedo hablar del tema porque pues el juez hoy en día ha declarado reservado el expediente y me ha ordenado múltiples veces a pedido del padre que no mencione absolutamente nada con previsiones de ley. Entonces pueden tomar acciones legales en mi contra si es que yo llego a hablar algo del régimen de visitas. Que repercutirían con tu hija. El día de hoy, ¿por qué no puedes hablar tú con el padre de tu hija? ¿Por qué el contacto tiene que ser a través de su esposa actual? ¿Cuál es tu visión de esta situación? Porque realmente lo hemos visto todos los ecuatorianos que tuvimos acceso a la información, a ver los chats de las conversaciones entre ustedes, que es una forma bastante, quizás, digamos, de una manera desagradable de la que se está llevando la comunicación. Sí, es bastante desagradable, es bastante, yo lo siento bastante abusivo y violento y también totalmente innecesario. Cuando busqué conversar y hablar con mi hija, Daniel me dijo, ya te van a llamar y me llamaron del celular de la esposa, de Lavinia, y hablé con mi hija y perfecto, ok. Al día siguiente pedí hablar con ella y me dijeron, la esposa me dijo que no iba a ser posible porque estaba ocupada. Y yo dije, ok, no hay nadie más que tenga un teléfono que pueda llamarme. Y me dijo que no, que nadie con un teléfono. Y yo, ok, está bien. Entonces, han habido un sinnúmero de trabas de esa manera. Básicamente es cuando ella quiere y cuando ella puede. No está regulado. Aproximadamente, ¿cuántas veces has hablado con tu hija? 4 veces me parece que he hablado. ¿Durante cuántos días? Ella se fue el viernes 21 de marzo, 21 o 22, no me acuerdo, pero se fue un viernes antes de hace 2 semanas y pude hablar con ella el lunes después de que se fue. De ahí creo que el martes no hablé, el miércoles hablé, ya esto es tan doloroso, Natalia, es tan doloroso que te lo juro que llevar la cuenta de cuando hablo, no hablo, de estar pidiendo hablar con mi hija y que me digan, sí, ya te llamamos, eso es lo último que ha sucedido. Me dicen, pido hablar con mi hija y me dicen, sí, o sea, me permiten hablar con mi hija, pero imagínate que es un teléfono sin cámara y es un teléfono que no tiene imagen, entonces es un teléfono viejo. Me llaman por teléfono y yo no recibo la llamada. Dicen que me han llamado 3 veces, me mandan videos. Hay un teléfono con cámara grabando el teléfono, llamándome, Y no te lo pueden dar para que tú veas a tu hija. pero no lo hacen. Entonces, esto es lo que llaman permitirme hablar con mi hija. Un teléfono viejo, sin cámara, sin imagen, sin poder verla a los ojos. O sea, es una burla. ¿Cómo tú has tomado las palabras un tanto hostiles de Lavinia Balbonesi? La verdad que cualquier persona que se tome la molestia de leer los chats se da cuenta de que como madre debe ser doloroso leer lo que ella te escribe. Sabes que es muy doloroso, es muy doloroso, es un poco impertinente, porque la verdad yo no la conozco a ella, yo de lo que la conozco es desde que ha estado con Daniel y las interacciones que yo he tenido que tener con ella por mi hija o las veces que ella ha estado con Daniel recogiendo a mi hija, pero no la conozco personalmente, lo cual me resulta muy hiriente, especialmente en la situación en la que estoy yo ahorita, aparte de que, sabes, que he llevado 6 años defendiéndome de denuncias y de demandas y esta situación fea con mi hija, es feo ver cómo se incumple una orden judicial, Nata.
que dice que prohíbe que se exhiba mi foto, la foto de mi hija en redes sociales públicas. Solamente la podemos hacer en redes sociales privadas del padre, los abuelos y de la madre. Y de repente Daniel queda presidente y empiezan a circular fotos de mi hija por todos los medios sociales, en el Universo, en el Expreso, en cuentas que apoyan a Daniel Noboa, en Pasquines, y de repente la foto de mi hija está publicada por todos lados. Y el que permite que eso suceda es Daniel, el que incumple con una sentencia judicial donde se prohíbe esto para la protección de mi hija es el padre. Entonces, yo no entiendo qué está pasando. Y lo peor es que a mí me niegan el contacto real, emocional y humano, pero para la campaña sí hay cámaras, sí hay De hecho, videos. a ese punto vamos a llegar, pero primero sigamos con la parte de la conversación y de la interacción que tú has recibido por parte de Lavinia Balbonesi. Cuando ellos se expresan sobre ti, ella manifiesta mucho de que tú montas un show, de que inventas mentiras, de que es un engaño. ¿Qué respondes a todo esto? Es importante también que de alguna manera tú respondas a estas palabras de ella. ¿Qué le dices al país? Mira, en mis conversaciones con ella, para mí mi objetivo era hablar con mi hija, ¿ya? Y obviamente yo estaba entendiendo que aquí había una negativa a que eso suceda. Y yo simplemente quería no tocar ese tema con ella y yo me aguanté varias veces hasta que finalmente le tuve que responder y le respondí muy respetuosamente, no fui hiriente hacia ella, a pesar de que ella me dijo reiteradas veces que mi hija no se acuerda de mí. ¿Cómo va a creer, cómo le vas a decir eso a una mamá? ¿Cómo le vas a decir que ¿Cómo le vas a decir que su hija no se acuerda de ella? O sea, fue horrible, horrible. Y mientras tanto no me dejaba verla. O sea, no te llamamos porque tu hija no se acuerda de ti. Entonces, no sé, he leído, me han mandado, porque hay mucha gente que me ha escrito solidarizándose y apoyándome, y me envían capturas de mensajes que ella escribe, que le responde en sus redes sociales públicas, diciendo unas cosas que la verdad es que no comprendo. O sea, yo no comprendo cómo se continúa portando de esta manera, y simplemente no me pone a mi hija y no me llaman por teléfono. ¿Cómo Daniel permite esto? ¿Por qué ella tiene que estar en la mitad? Aquí mi hija, la mamá soy yo y el papá es Daniel. No entiendo por qué ella tiene que ser la intermediaria, que de paso es grosera y es, no sé, es hiriente conmigo en su trato, lo cual yo nunca he sido con ella así. Y no entiendo, o sea, en verdad es muy doloroso. Y mientras tanto sigo sin ver a mi hija. Sigo sin ver a mi hija. Mientras Pero tanto, sí la he visto, discúlpame, sí la he visto. La he visto en una foto de que la llevaron a un evento político que hizo Lavinia. No sé si era político o era de su fundación, pero en en el el marco de video, una campaña política. De hecho, esa en era mi el- siguiente pregunta. ¿Por qué tú no y ella sí? Y aparte de que, y esto es un comentario y lo tengo que hacer personal, tantos miles de dólares en asesores y nadie fue capaz de decirle que era totalmente desatinado, desubicado y en contra de la ley exponer a la niña. O sea, eso es un comentario personal que tengo que hacerlo. ¿Cómo recibes tú el video donde se la ve en un acto que de cualquier manera está en el marco de una campaña política, donde ves a tu hija a la cual a ti te la han negado? mira, es sumamente triste porque yo sí, o sea, lo que yo pienso de eso es que a mí me niegan el contacto real, emocional y humano, pero para la campaña sí hay cámaras, sí hay videos, sí hay exposición. Para las redes, para los actos, para las fotos oficiales, sí está disponible mi hija. Pero para su madre, solo un aparato obsoleto que ni siquiera deja ver su cara. Entonces, esto me parece que más bien es un acto, es castigo, es manipulación y es abuso. Esto no es comunicación, a mí no me están dejando comunicarme con mi hija, esto está muy oscuro. ¿Tú Y hay sientes una... que le expusieron en ese evento público como respuesta a tu video?
Mira, no sé, honestamente no sé. Quisiera creer, Nata, te lo juro por Dios, quisiera creer que no es así. Pero al punto en el que estoy y lo que he vivido y cómo lo he vivido y cómo me han tratado, es muy posible, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero es muy posible que fue ya, ok, vas a quejarte, vas a alzar tu voz, vas a exponer en lo que está sucediendo de verdad. Ok, está bien, mira, aquí está tu hija, ¿quieres verla? Aquí está, ¿sabes? Así lo siento, siento que de cierta manera es una forma cruel de seguir ejerciendo no sé, este maltrato, porque te digo, yo siento que es castigo, manipulación y abuso. Hablando de esto, tú has venido atravesando muchos conflictos durante los últimos 6 años, pero el día de hoy tú alzas tu voz y hablas de la violencia vicaria. La violencia vicaria es algo que en el Ecuador había pasado completamente desapercibido, de lo que no se había hablado. El día de hoy ya se debate en la asamblea. Tu familia ha sido, tú manifiestas que tu familia ha sido perseguida. Hasta la psicóloga de tu hija está con un proceso. ¿Cómo tú llegas al punto de decir, bueno, hasta aquí? Vamos a hablar de la violencia vicaria. Mira, a raíz que yo tuve que maternar, ya, porque yo di a luz ya en conflicto. Tuve que maternar todo este tiempo bajo estos altos grados de conflicto y de violencia, recibiendo denuncias penales y civiles. Y em, cuando mi hija tenía 8 meses, el papá venía con guardaespaldas, con notarios. Puchica, hasta una vez vino con un fiscal, y el fiscal me amenazó y me dijo que me iba a meter presa si yo no le entregaba a mi hija. Eh, Obviamente yo busqué mucha contención emocional, psicológica, muchos grupos de mujeres se acercaron, muchas mujeres me respaldaron porque yo hice una denuncia pública en el 2020. Esto no es de ahora, esto lleva ya mucho tiempo, 5 años. Hace 5 años yo hice mi primera denuncia pública de lo que estaba sucediendo y más que nada las irregularidades que estaban sucediendo a través del sistema judicial con el tema de la regulación de visitas de mi hija. Eh, y yo empiezo, obviamente, a tratar temas de género porque yo entendía que esto era un abuso de poder por mi condición de ser mujer. Lo vi en el juzgado, lo vi en familia, lo vi en la relación y cómo se daban las cosas. Entonces, empiezo a investigar, obviamente, de violencia intrafamiliar y de violencia psicológica hacia la mujer. em, y empiezo a buscar contención alrededor de eso. Y es hace 2 años que descubro, a través de seguir buscando publicaciones en tema de género y tema de mujeres, de los derechos de las mujeres, descubro que en México hay una ley que se llama la violencia vicaria para la protección de las mujeres. Y veo eso me pongo a investigar y vaya pues, o sea, era exactamente lo que yo estaba viviendo, era exactamente el tipo de violencia que yo estaba viviendo. Por un momento pensé que era una broma y que alguien me había mandado un texto con mi vida diciendo esto se llama violencia vicaria, ¿ya? Así de fuerte fue. Así de fuerte es el patrón y tan identificado está, tan común es, ¿ya? Entonces... ¿qué es lo que yo hice alrededor de la violencia vicaria? Con mis abogados, porque pues he tenido que tener a través de todos estos procesos y todos estos años múltiples abogados, abogados y abogadas. Empecé a decir, ok, mira, aquí hay esta ley que se llama la ley de la violencia vicaria, está en España, está en México. Ecuador debería de tener esta ley. Ecuador debería de visibilizar la violencia vicaria. Entonces empezamos a investigar en las concordancias con el Código Penal, con la ley para erradicar la violencia contra la mujer, para ver cómo se le podía dar forma. Y dentro de esa investigación, ahora último, finales de el año pasado, principios de este año, descubro que en Ecuador, en el 2022,
presentaron un proyecto de ley. Eh, una asambleísta de Pachacuti presentó un proyecto de ley acerca de la violencia vicaria. Entonces, vaya pues, o sea, desde el 2022 hay un proyecto de ley que no ha sido ni siquiera atendido. O sea, tanta importancia le dan a los derechos de las mujeres, a la protección de las mujeres, y no solamente de las mujeres, Nata, no solo de las mujeres, porque la violencia vicaria afecta a los niños, niñas y adolescentes, a los hijos, porque son instrumentalizados para causarle dolor o mal a la mujer, ¿entiendes? Entonces, es como, ¿dónde está la protección de los niños? ¿Dónde está la protección de las mujeres en este país? ¿Cómo es que desde el 2022 hay un proyecto de ley para proteger a las mujeres de este tipo de violencia que está tan presente y, aparte de presente, normalizado en la sociedad? Yo le escribí una carta a todas las asambleístas, me atreví a hacerlo, a todas las asambleístas mujeres de todos los partidos políticos, y le escribí una carta al CAL, a todos los miembros del CAL, pidiéndoles que por favor traten este proyecto de ley, que por favor lo traten, que está reposando desde el 2022. Está durmiendo el sueño eterno en la asamblea. Exacto. Y dentro de, de estos correos que mandé, una asambleísta me respondió, la asambleísta Gisela Garzón, y me dijo, yo presenté un proyecto de ley acerca de la violencia vicaria para reformar el Código Orgánico Integral Penal y para reformar la ley de erradicación de la violencia contra la mujer e incluir la violencia vicaria como un tipo de delito y como un tipo de violencia contra la mujer. Entonces, aquí está la parte importante, porque ya, pues uno dice, claro, pues la violencia ya cuando se convierte en un delito, uno puede demandar a su agresor y protegerse. Pero seamos realistas, el sistema judicial en el Ecuador da mucho que desear, deja mucho que desear, ¿ya? Nadie confía en el sistema judicial y lo que sucede con las víctimas es que terminan siendo revictimizadas y terminan siendo, digamos, culpadas por lo que ellas están denunciando. Y Entonces, terminan no hay, alejándose del proceso por esa misma razón. y no solamente eso, pero son procesos largos y tediosos que de Costosos paso, además. correcto, y de paso son muy dolorosos vivirlos, porque al mismo tiempo estás viviendo la violencia de la cual te estás tratando de defender, ¿no? Pero eso no es lo importante, no es lo más importante, porque sí es importante, no es lo más importante. Lo más importante, yo considero, es que al hacerse una ley, se crean políticas públicas. Entonces, estas políticas públicas de prevención para este tipo de violencia es muy importante, es muy Porque sientan un importante. precedente y evitan que los casos se sigan multiplicando. Porque esa de Por hecho es la función supuesto. y así funciona la creación de nuevas leyes. Correcto. Entonces, aquí digamos, ¿cuál es, digamos, mi pasión con este tema de la violencia vicaria para que sea tipificado y no solamente tipificado, sino también visualizado y deje de ser normalizado? Que las mujeres no piensen que esta es la forma que tienen que vivir su vida y echarse al dolor y que los hijos no crezcan de esta manera y no sufran este tipo de violencia. Eh, ¿Qué sucede? Los niños son los principales que son vulnerados. Ellos son los principales, o sea, el tema es herir a la mujer, pero los que están siendo vulnerados son los niños, porque muchos niños terminan siendo hasta asesinados, solo para venganza, porque la mujer dejó al hombre. Son asesinados por el hombre. Entonces, es un tema verdaderamente, es un tema de familia, ya no es simplemente de mujer, es un tema de familia, de convivencia, de sociedad. Es un tema sumamente importante y me da mucha pena, en verdad me da mucha pena que varias personas, muchas mujeres, minimicen lo que yo digo y lo que yo expongo, que estoy viviendo por el momento político y por las pasiones políticas y por las riñas políticas que puedan existir. Eh, Y también es recordemos la- que la violencia lamentablemente es algo que puede uno generar incredulidad hasta que no lo vive. Por eso es importante hablar y hacer conciencia. Hablando de ese tema, ya como para ir cerrando los últimos puntos, se ha dicho
y quiero saber cuál es tu visión sobre eso, tu opinión. Se ha dicho de que tú estás jugando, siendo parte de un juego político, que estás beneficiando a cierto grupo político durante esta campaña política, de que denuncias para incidir en la campaña política. ¿Cuál es tu respuesta a este? Mira, el tiempo no lo escogí yo. El tiempo lo escogió Daniel Noboa, con los procesos que inició desde que quedó presidente, con lo sucedido en los temas de régimen de visita y él puso una demanda de rebaja de alimentos justamente ya ni me acuerdo si fue agosto o septiembre, pero ¿cómo es que él pone una demanda durante todo este tiempo? No entiendo. Y yo estoy protegiendo a mi familia, yo estoy denunciando algo que está mal y que está sucediendo en contra de mi familia de una manera muy violenta, muy, muy oscura, muy irregular a través de un fiscal que persigue a mi hermano, porque eso yo lo denuncié, que persigue a mi hermano, que es el mismo fiscal que persigue a todos los enemigos políticos de Daniel Noboa. Y de repente ese fiscal está queriendo vincular a mi hermano por un caso de peculado donde no hay evidencias, donde los mismos tres peritajes que él mandó a hacer establecen que no hay delito, pero sin embargo aún se lo trata de vincular. Entonces, no entiendo, te lo juro que no entiendo, y es horrible exponer esto con todas las evidencias y todas las pruebas del caso, sin inventarme nada, y que la gente diga, no, esto es político. O sea, qué indolente que se ha vuelto la sociedad, qué indolente que se ha vuelto el pueblo ecuatoriano, qué normalizada que está la violencia, porque está todo tipo de violencia, o sea, la gente está muriendo, niños están siendo asesinados, mujeres están siendo violentadas, comunidades, hasta la naturaleza está sufriendo, ¿ya? Entonces, La pregunta clave es, ¿Gabriela Golbán ha tenido algún acercamiento con el correísmo? Tengo que preguntarlo directamente. entiendo, no he tenido ningún acercamiento con el correísmo. Cuando tú manifestaste en la asamblea hablando del tema ya judicial, hablaste también del acoso que sufriste por los abogados de tu expareja, del presidente de la República, que de hecho se hicieron, y su nombre sonó muchísimo debido a los casos Metástasis y Purga, que fueron también parte del equipo de defensores de Mayra Salazar, quien ahora se encuentra fuera del país luego de haber cumplido una sentencia reducida. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? ¿Cómo fue el acoso que tú viviste por parte de estos abogados? Leonardo Bueno, Toledo y Francisco Fierro, si no estoy equivocada. claro, uno de estos abogados era el que presentó todas las denuncias penales en mi contra a nombre de Daniel. Incluso ese abogado también presentó una denuncia personal, ¿Quién? penal, en contra mí. Porque diciendo que yo verdaderamente, Hablamos de Leonardo Toledo, no, Francisco de Fierro. Francisco Fierro, ok. Ujú. Era porque diciendo que yo había atacado a una jueza en la unidad judicial de Florida, a la cual he estado una vez en mi vida. Cuando la interrogan, el fiscal, a esta jueza, la jueza dice, nunca en mi vida he visto a la señora Gabriela Golbán, de la cual se ha presentado esta denuncia a un tercero, diciendo que me ha atacado a mí. Entonces esa denuncia fue declarada maliciosa y temeraria. Entonces, mira tú, Nata, qué tipo de violencia he vivido, que hasta los abogados me presentan denuncias personales en mi contra. O sea, No es solamente, empapelarte y empapelarte y empapelarte para entorpecer los procesos. no solamente eso, pero, sabes, tú mencionas el caso con Mayra Salazar, ¿no? Em, no sabes la sorpresa que fue cuando escuché el testimonio de Mayra Salazar, ese testimonio muy controversial, ¿no? Y lo mencionan a mi papá, que no tiene absolutamente nada que ver con esos casos, diciendo que ni siquiera me acuerdo qué dijo, pero era algo que confabulaba con alguien para atacar a los abogados de Daniel Noboa y fallar con el Consejo de la Judicatura o con jueces en causas que él tenía en contra de Daniel. Ok. Nata, nosotros no tenemos ni una sola denuncia ni una sola demanda en contra de Daniel. Nunca le hemos puesto. ¿Ya?
quizás cuando empezó esto yo puse una orden de alejamiento porque venía todos los días a mi ciudadela, o todos los fines de semana a mi ciudadela, pero eso se desistió. Pero yo no le he puesto una denuncia penal, una denuncia civil, ni siquiera he presentado un incidente a la modificación del régimen de visitas. Entonces, cuáles son estas causas que Mayra Salazar habla? Mayra Salazar en su testimonio de un caso metástasis, hablando de mi papá y un tema de Daniel Noboa. O sea, mm, vamos a hacer los cálculos, ¿no? Claro, Es extraño, ¿verdad? smells fishy. Extraño. Vamos a Es ir muy, cerrando ya, me quedan 3 minutos de entrevista. Daniel no va a salir del país el 14 de abril, quiere llevarse a tu hija. ¿Qué opinas? eso me da mucha, me alarma mucho, eso yo lo mencioné, me causa muchas alarmas, no entiendo porque ni siquiera puedo hablar con mi hija, entonces de repente va a salir del país un día después de las elecciones, eso es lo que no comprendo, no comprendo a dónde, por qué se va. Ya, no, y qué garantías tengo yo de que mi hija vaya a regresar. O sea, espero que no vaya, eso sería secuestro. Ahora, no sé si es que con todas las denuncias legales y todas las demandas que él me ha presentado a través de estos años, yo no sé si es que él llega a los Estados Unidos, mi hija es americana, él es americano, yo soy americana también. Yo no sé si es que él llega a los Estados Unidos y aquí plantea una demanda por tenencia y se queda con mi hija aquí. No sé si es presidente, tendrá que regresar. Si es que no es presidente, se queda allá. No sé, yo no sé. Pero me causa mucha inseguridad. ¿Cómo es que se van a llevar a mi hija y ni siquiera me dejan hablar con ella? Es verdaderamente no. ¿Sabes qué? Esto ya ha cogido una magnitud ya fuera de lugar, que no entiendo, no entiendo por qué se da de esa manera. Y si me permites decir algo, por favor, que para mí es muy importante, ¿ya? Es muy importante decir que esta niña de 5 años es mi hija, ¿ya? Y sin embargo, su padre, que es el presidente de la República, junto a su esposa, Lavinia Balbonesi, la exponen sin pudor en espacios de proselitismo político en mitad de este conflicto, eh, violando abiertamente el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia y vulnerando derechos fundamentales de una menor. ¿Ya? Se están violentando muchos derechos aquí, el derecho a mantener relaciones afectivas y familiares con su madre, el derecho a la comunicación y a la libre expresión, porque se le está restringiendo su capacidad de hablar conmigo sin sin intermediarios ni filtros, ¿no? El derecho al desarrollo integral, se la priva de su vínculo materno, que es fundamental para su equilibrio emocional, psicológico y social, derecho a la protección contra la violencia psicológica, porque es claro que lo que está ocurriendo es una forma de maltrato emocional encubierto. Eh, Hay un sinnúmero de cosas que están pasando, o sea, el principio del interés del niño, el principio del interés superior del niño, que ha sido reemplazado por intereses de una campaña política, la prohibición expresa de utilizar a menores de 16 años en actos de proselitismo político, que no solamente se incumple, y esto es lo más grave, sino que se repite frente a todo el país como si fuera algo aceptable. O sea, es importante saber que mi hija no es una estrategia, no es una imagen, no es una herramienta de poder, es una niña y es mi hija, y yo voy a seguir hablando y voy a seguir alzando mi voz hasta que se la proteja. Cuando fue lo del régimen de visitas que vinieron a hacer cumplir esa orden, que yo hablé, mi abogada habló con la abogada de Daniel y le dijo, esta sentencia no las han cambiado, tú estabas en la audiencia, yo estaba en la audiencia, Gabriel estaba en la audiencia, esto no fue lo que dictaron los jueces, eso lo ha cambiado, tenemos que pedir una aclaración a los jueces y luego de que nos entreguen la aclaración, entonces sin ningún problema la niña se va con su papá. Y la abogada de Daniel dijo, ok, está bien, igual se presentaron, pero se presentaron, no vino Daniel a recoger a su hija, vino Lavinia con militares, vestidos de militares con cascos, con metralletas, su seguridad militar que va vestida de civil, también la DINAPEN, o sea, la policía, una notaria, su abogada, a recoger a mi hija de 5 años, de 4 años en ese entonces.
cuando yo ya había hablado, o sea, mi abogada ya había hablado con la abogada Daniela, decirle, vamos a pedir una aclaración, luego de la aclaración hacemos esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente mi hija no se fue, yo no permití que se vaya hasta que finalmente ya bajó a San Borondón, todo fue aclarado y me ordenaron entregar a la niña, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Viene, se lleva a trata de llevarse a mi hija con militares, con la fuerza pública. Tú lo viste La como una forma de intimidación. Claro, querían amedrentarme, querían intimidarme y imagínate si es que mi hija estaba ahí y veía todo este show de policías, de militares, ¿sabes? Es extraño, es muy extraño. Y después de eso, ya había sucedido antes, hace 6 años o hace 5 años, cuando Daniel venía con fiscales, con sus abogados, con notarios, con cámaras. Es como un patrón que ahora se está ejerciendo a través de la esposa de mi ex esposo. No es eso, yo no busco conflicto, yo no busco estar en medio de problemas, yo quiero vivir mi vida en paz, es lo que vengo diciendo. Yo, yo, el conflicto no es lo que yo estoy buscando vivir mi vida en paz, maternar a mi hija tranquila y poder estar tranquila, eso es todo. Tus observaciones finales. ¿Qué le dices a la gente, a las mujeres que de repente ven en tu caso su situación personal? Bueno, aquí estoy parada por todas ustedes. Aquí estoy luchando por todas ustedes, aquí estoy recibiendo todo tipo de ataques, sufriendo a diario por procurar de que todo funcione en favor a ella. Y esta situación que están viviendo ustedes es la misma situación que vivo yo, a distintos niveles y a distintas realidades, pero es lo mismo porque es un dolor que se siente en el alma y es un dolor que se siente en el corazón. Y nosotros, todas las madres nos podemos conectar ahí. O sea, tú ves un niño llorando y tú puedes ir a cuidarlo, porque si tú eres madre o si tú eres mujer, tú sabes que tú tienes que hacerlo. A la gente que te ataca, a la gente que dice que está sirviéndole un poder político. ¿Qué le dices a ellos? Bueno, en verdad, todo es válido, Nata, todo es válido. Esto es un tema sumamente humano. Esto es un tema sumamente humano que toca unos hilos súper finos en la realidad de las personas, en las historias de las personas. Todas las mujeres tienen una historia de violencia. Todas las mujeres. No hay una mujer que tú conozcas, no hay una que no ha vivido una situación de acoso, de violencia, Todas lo hemos vivido. todas lo hemos vivido. Entonces, es un tema muy humano, es un tema muy humano y está bien, lo que la gente siente está bien y es importante y lo que sí pido es que cualquier cosa que sientan en contra de esto, cualquier pasión que sientan política, porque es un momento político, es un momento muy duro para el país, piensen primero en mi hija y piensen, verdaderamente escuchen lo que yo digo. Escuchen lo que yo expongo, escuchen lo que verdaderamente estoy diciendo, olvídense del tema político, olvídense de A versus B, ¿ya? Piensen en el interés superior de una niña y lo que estoy exponiendo y piensen en los derechos humanos. Estas son las palabras de Gabriela Golbón. Te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Gracias por habernos recibido. Estamos conectadas, estamos el día de hoy, para que quede claro, fue grabada esta entrevista el día viernes 4 de abril, entre las 8 y las 9 de la noche. Te agradezco muchísimo, Gabriela, por tu tiempo. Gracias a ti. Esto es Vértice, yo soy Natalie Vergara, en redes sociales me encuentras como Nata Cassette. Muchísimas gracias por estar conectados.